Tardes. Les damos la bienvenida a las invitadas al ciclo, a la doctora Graciela Salto y la doctora Diana Moro de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, yo soy Francisco Ayelo y me acompaña en esta edición de nuestro conversatorio Marina Gorri, profesora Marina Gorri. Em, Y esta conversación se inscribe en un segundo ciclo de conversatorios. El primero ya tuvo lugar en 2025 y este año este es el segundo de los conversatorios del segundo ciclo, ¿no? Segundo. El motivo que nos reúne aquí es la aparición el año pasado de un libro editado por Diana y por Graciela llamado La carrera de letras en la Universidad Nacional de La Pampa, perdón. Eh, con un subtítulo orientativo que es 1971-2001, y eso indica precisamente que el motivo, la inspiración para hacer este libro es haber cumplido 50 años de esta carrera. Entonces, bueno, las autoras las conocemos, pero como reza ahí la nota al pie de la introducción que ellas firman, han sido en forma sucesiva estudiantes, graduadas, docentes e investigadoras de la carrera de letras durante más de 3 décadas e integrantes del Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas. Graciela Salto además integró la carrera de investigador científico y tecnológico de CONICET hasta 2023. En este momento las dos están jubiladas, pero aún muy involucradas con la casa de estudios. Bueno, además sobre todo quienes estamos en esta reunión, es muy importante que las dos son docentes de literatura latinoamericana y también en el caso de Diana, del área de didáctica, que es por lo tanto quien ha sido el nexo para que Mar del Plata sea una subsede de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura. Ella, hace ya casi 10 años colaboró mucho en las gestiones, en ponernos en contacto con Elvira Arnú, así que tenemos una relación, digo, Mar del Plata y La Pampa ya de muchos años muy fluida y con muchos intercambios, muchos de los cuales de hecho aparecen registrados en el libro, en algunas partes. También supimos, gracias a este libro, que Graciela Salto fue profesora de griego en los años 80. Eso es algo que no sé si todo el mundo maneja ese dato. Bueno, el libro, como les decía recién, surge por cumplirse 50 años de la carrera de letras, aunque no siempre tuvo esta denominación. Estamos hablando de la carrera de letras en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Tiene en realidad su origen en la carrera que se dictaba en un instituto provincial del profesorado secundario que existía desde 1967. A mí me parece que hay muchísima información, pero no me voy a detener toda, pero este me parece un dato muy significativo porque digamos que este origen en una institución provincial, digo que es significativo porque en algún punto marca un rumbo del que se va a ver a lo largo del libro, que es una fuerte inserción en lo regional. Los capítulos están divididos en 4 grandes áreas. Por un lado, estudios literarios, estudios lingüísticos, formación docente y actividad editorial. Están a cargo de docentes de esos espacios curriculares, de modo que interviene la memoria personal como fuente de información, además de otras indagaciones en legajos docentes, programas, resoluciones y también entrevistas a algunos profesores y profesoras que se han ya retirado de la actividad docente. En la mayoría de los casos, además, porque es un libro muy completo, eh, apela a una bibliografía de consulta diversa y entre ellos se destaca, digamos, como un nombre recurrente el de la Analía Gerbaudo, que es quien primero, digamos, que es una pionera en estudiar precisamente el campo de la carrera de letras y que además es la autora del prólogo de este libro. Este libro, que ya no lo he dicho aún, pero es momento de hacerlo tal vez, es de acceso público
eh, libre y gratuito, o sea que se puede acceder y descargar libremente desde la página de la editorial. Creo que es un aporte a la historia de la educación superior, a la historia de la conformación del campo específico de letras, a la historia de la recepción y circulación de marcos teóricos también. Y en ese sentido, por ejemplo, el capítulo sobre ciencias del lenguaje es muy ilustrativo porque ofrece un itinerario de las ideas lingüísticas en la Argentina, ¿no? Y se remonta hasta el Instituto de Filología, antes de que incluso se llamara Instituto de Filología Amado Alonso, ¿no? El Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, que se fundó en 1923. Entonces, en un punto este libro tiene un cierto sentido de autoevaluación, ¿no? En tanto, alterna un tono eminentemente narrativo con la reflexión intelectual y hasta el informe de investigación. Son como zonas en las que van predominando distintas modalidades. Es interesante también y valioso este libro porque a lo largo de los capítulos se advierten los impactos de los distintos avatares políticos, como las modificaciones que introdujo la dictadura, tanto en la denominación de la carrera, que a partir de entonces incorpora el vocablo letras, antes era un profesorado de castellano y literatura, al tiempo que introduce cambios en el plan de estudios con el agregado de lengua y cultura griegas, además de volver a la hegemonía de la literatura española. También el regreso a la vida democrática trajo tensiones propias entre renovación y conservadurismo. El capítulo dedicado a la literatura argentina, por ejemplo, explica ciertas astucias desplegadas en los programas para sortear el control ideológico, la persecución, la férrea censura durante la dictadura, ¿no? O sea, si bien se respetaba la lista de escritores permitidos, Lugones, Pairó, Borges, Mallea, entre otros, a través de la bibliografía crítica, sin embargo, se hacían circular ideas que no eran captadas por esos mecanismos de control, ¿no? Como textos de Noé Gitric, de Mario Benedetti, de Jorge Abelardo Ramos. Entonces ahora lo que quisiera es señalar algunas características salientes de esta carrera de letras en La Pampa, em, aludiendo a distintos capítulos y ya después les voy a dar la palabra a las profesoras editoras. Una característica digamos, que se puede recorrer a lo largo de todos los capítulos es precisamente la cuestión de los desplazamientos, ¿no? Como un imperativo. Por ejemplo, destacan en el ámbito de la literatura argentina la profesora Eve Monjes, ¿no? Que asiste a los cursos que dictaba Ricardo Piglia, ¿no? Y eso aportó toda una renovación teórica que se proyectaba después en los programas de estudios, ¿no? También en relación con el imperativo del desplazamiento, ¿no? Basta señalar que hay un alto porcentaje de la planta docente de La Pampa que ostenta el título de doctor o doctora, pese a que la Universidad Nacional de La Pampa no ofrece un doctorado en letras, ¿no? O sea, de manera que ha habido numerosos desplazamientos a las universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba o Tucumán para realizar estudios de posgrado, e incluso en el exterior, como es el caso de Graciela Salto, que hizo parte de sus estudios de posgrado en los Estados Unidos, y José Maristani en Canadá. También en relación con los desplazamientos es muy importante la relevancia de los agentes externos, ¿no? Las constantes visitas de profesores, por ejemplo, Enrique Pesoni, Néstor García Canclini, Silvia Calero, entre muchos otros, ¿no? Pero más allá de que se trata de figuras salientes, lo que me parece interesante destacar es que se puede constatar el impacto que tienen estas intervenciones. Por ejemplo, si tenemos en cuenta eh, que estas visitas que acabo de nombrar promovieron los estudios de autores cubanos, ¿no? Hubo intervenciones de Pesoni sobre Severo Sarduy y de Silvia Calero sobre Alejo Carpentier, ¿no? Que pueden reconocerse como el origen, o al menos como uno de los orígenes, ¿no? Del fuerte interés por la literatura de Cuba, a la que se han dedicado varias tesis de doctorado entre las docentes actualmente en ejercicio, ¿no? María Virginia González, Sonia Bertón, otras tantas. Otra
rasgo saliente, a mi juicio, que se desprende de la lectura de este libro, es la fuerte inserción en lo regional. Según se explica en el libro, la carrera de letras en la Universidad Nacional de La Pampa comparte rasgo con otras universidades patagónicas como la escasa matrícula y que además en sus inicios había una marcada precariedad por la falta de docentes con título universitario, así como grandes dificultades para acceder a la bibliografía. El dictado, por ejemplo, de un seminario de literatura regional en respuesta a demandas sociales de la comunidad de la provincia, particularmente vehiculizadas por la Asociación Pampeana de Escritores, es una singularidad de esta currícula que da respuesta, como digo, a una demanda de la comunidad. En el mismo sentido de inserción en lo regional, creo que hay que destacar los estudios sobre las lenguas indígenas, que pese a ser un campo relativamente reciente, al menos en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa, exhibe, según se desprende del capítulo, signos de afirmación que sugiere que se trata de un campo consolidado y aún en expansión. Dentro de esta voluntad por trabar vínculos estrechos con la comunidad y con la región, aunque pueda parecer paradójico, también es una preocupación para la enseñanza de las literaturas extranjeras, o según una denominación más reciente, de las otras literaturas, en cuyos cursos ocupa un lugar directriz la cuestión de la traducción, que supone, y acá quiero citar porque me parece muy importante la precisión de la fórmula. La traducción supone una zona de encuentro, de cruces y de desplazamientos productivos para abordar los estudios literarios desde una perspectiva situada. Es decir, que a pesar de la distancia cultural, temporal, espacial que suponen esos objetos, hay un empeño en realizar una lectura desde lo situado. En el mismo sentido digo, de la inserción en lo regional, son muy destacables todos los trabajos vinculados con la obra de Olga Orozco, que realiza este equipo, con publicaciones también de acceso libre y gratuito, trabajos de edición y con el archivo de Olga Orozco. Bueno, otra cuestión que creo que esta sí es común a todas las universidades del país, que son los constantes y recurrentes cambios de denominaciones en cada uno de los planes de muchas materias. En el caso de, bueno, de la literatura de nuestro subcontinente se llamó literatura hispanoamericana, literatura iberoamericana, literatura americana, hasta tener su denominación actual, que es con la que creo que tenemos mayor consenso, que es literatura latinoamericana. En lo referido a las literaturas de Europa, también a lo largo de sus distintos planes ha habido denominaciones que priorizaban lo geocultural, literatura meridional contra literatura septentrional, cronológicas, literatura medieval, literatura renacentista, literatura moderna, o bien lingüística, literaturas en lenguas romance versus literatura en lenguas anglosajonas y germánicas. También entre los estudios lingüísticos y gramaticales se dieron numerosos cambios en los nombres de las materias, por lo que Nora Forte, María Cecilia Heiser y Silvia Spinelli sostienen, y suscribo, los nombres no son azarosos ni inocentes, sino ideológicos, porque como señala Bastín, son el signo de una arena de lucha. Otra temática que aparece a lo largo del libro son las relaciones estrechas entre canon literario y canon escolar, que es una cuestión que sobre todo está trabajada en el capítulo sobre las literaturas hispánicas. Porque si no, la literatura castellana o española, según cómo se fue denominando en los distintos planes, sino durante muchos años la enseñanza de la literatura española y promoviendo un acercamiento a otros modelos, también por prestigio lingüístico, situación
¿no? El predominio de lo español, que se prolongó hasta que ese valor casi indiscutido de la literatura española fue puesto en entredicho, a partir sobre todo del regreso de la democracia. También otro elemento, y está especialmente trabajado, pero no excluyentemente, en el capítulo sobre los estudios clásicos, es la relación también, ahora estrecha también, pero entre docencia e investigación, ¿no? Porque si bien es un asunto transversal al libro, es en el capítulo sobre los estudios clásicos donde encontramos este planteo de manera más contundente, puesto que allí se habla de un pionero instituto de estudios clásicos y se sigue su derrotero como promotor de reuniones científicas y de proyectos editoriales internacionales de gran envergadura, como una edición aún en curso en una casa editora de España de 8 volúmenes sobre la obra de Filón de Alejandría. En este momento, según están trabajando en el 8.º volumen. Y bueno, por supuesto que el peso de la investigación emerge y se hace ostensible en las publicaciones periódicas que son verdaderos referentes en el campo, Circe de clásicos y modernos y Anclajes, revista de la que fue directora Graciela Salto en distintos periodos. Y con esto cierro eh, y aprovecho una idea que plantean Sonia Bertoni y Cecilia Geiser en su capítulo sobre las residencias docentes. Nosotros le llamamos prácticas docentes. Coincido con Bertón y con Geiser cuando dicen que historiar es una forma de legitimación. Si bien ellas aluden a un ámbito en disputa como es el de la formación docente, esa idea de narrar la propia historia para legitimarse nos sirve para pensar este libro que da cuenta de grandes esfuerzos ante múltiples adversidades propias de la región y compartidas con el resto del país, otras, que se han ido sorteando y permiten hoy mirar esa historia de medio siglo con la enorme satisfacción de una labor realizada y de la que este libro da pruebas aportadas por la documentación y por la experiencia del camino recorrido. Bueno, esto era lo que quería compartir como para abrir el diálogo, pero quiero sobre todo ahora, queremos con Marina escuchar a Graciela y a Diana que, bueno, que nos cuenten cómo surgió este proyecto, más allá del aniversario redondo del medio siglo, cómo surgió este proyecto, cuánto les costó convencer a la gente de que se sumara, qué pautas se establecieron para cómo se eligieron los criterios de organización, en fin, lo que nos quieran compartir sobre el proyecto. Bueno, muchas gracias, Francisco. Es realmente un gusto, tanto Diana como yo, estar acá y poder charlar, conversar, como es el nombre exacto del conversatorio. Todo esto surgió, claro, por los 50 años y porque estábamos en pospandemia y podíamos empezar a pensarnos y se nos ocurrió revisar un poco lo hecho, ¿no? Entonces, bueno, hubo un primer panel que organizó Diana, que en unas jornadas virtuales, que se llamó la carrera de letras en la universidad, y se presentaron allí un estudio preliminar sobre los estudios clásicos, otro sobre gramáticas y lingüísticas. Yo hice algo sobre lo latinoamericano y Diana sobre la didáctica de la lengua y la literatura. Bueno, y esto fue una intervención, como podrán imaginar, breve, acorde a unas jornadas, pero nos entusiasmó. Y entonces estas ponencias fueron así germinando y pensamos, bueno, ¿por qué no hacer algo que nos reúna
a toda la carrera y empezar a pensar, porque además no pensábamos, claramente surgió allí que no eran compartimentos estancos cada una de las disciplinas, sino que etapas como los procesos de transición desde los instituto terciario que comentaste, Francisco, hasta la posibilidad de ser una carrera universitaria, era común a todos los espacios. Los procesos que se dieron de democratización de la dictadura a la democracia claramente nos atravesaban a todos. Y entonces, en todo caso, había diferencias, había procesos en los cuales había habido más censura respecto de los libros de determinados autores, en otros menos, o se habían buscado estrategias para superarlo. Pero lo cierto es que había en principio un gran escenario común de una universidad de provincia afectada y atravesada por los mismos problemas en realidad que casi todas las universidades del país, ¿no? Así que, bueno, quedó claro que si queríamos avanzar teníamos que hacer un trabajo colectivo y había que hacer un diálogo interdisciplinario, no solo porque está bien decirlo, sino que tenía que ser realmente así. Así que, bueno, comenzamos en una doble vía. Por un lado, empezar a conversar con todos los colegas y todas las colegas. Y bueno, primero fue un momento muy especial de la universidad en que quienes estábamos a cargo de las cátedras, casi todos, habíamos sido, a su vez, esta condición que señalamos con Diana en el prólogo, es decir, habíamos sido estudiantes, habíamos sido graduadas, auxiliares docentes, en fin, entonces había mucho de memoria institucional que estaba en nuestro propio conocimiento. Todo esto había que documentarlo porque los datos duros, como señala Analía Gerbaudo en su libro, siguen siendo, bueno, datos que hay que tener, resoluciones, programas, en fin. Así que tuvimos que hablar con las autoridades, quienes pusieron a su disposición todo lo que necesitáramos, pero bueno, implicó esto un trabajo de archivo muy importante que estuvo en manos del sector no docente, es decir, el archivo de la universidad, porque ya ha sido expurgado, porque está muy custodiado y como corresponde que así sea, está tanto en el área de recursos humanos como en el área académica, de que dependía todos los programas, bueno, en manos de los directores respectivos de cada una de estas áreas. Así que contamos durante mucho tiempo con una ayuda totalmente desinteresada, a quien nosotros agradecemos en el prólogo del libro, pero esto es todo. Es decir, personas que en su tiempo libre de su tarea cotidiana se trasladaban al archivo y comenzaban a buscar todos los datos que necesitábamos. Nosotros podíamos orientar esa búsqueda, pero no mucho más. Se consiguió muchísimo, se consiguieron muchísimos, sobre todo resoluciones, digamos, las cuestiones institucionales. Fue más difícil encontrar los programas de la década del 70, pero para eso se hicieron entrevistas a graduadas o personas que habían transitado esa época y que podían contar con algún papel. En algún caso esos papeles aparecieron. En el capítulo de literatura argentina se comenta incluso cómo uno de los programas de seminarios aparece porque fue incorporado cuando esa docente cesanteada durante la dictadura la reintegran y bueno, y en el archivo provincial se encuentra esa documentación, es decir, una cosa totalmente azarosa. Pero lo cierto es que entre el testimonio de estas personas y la documentación que se pudo reunir, bueno, avanzamos en esto que en Argentina es muy difícil, ¿no? Los archivos institucionales nuestros en general están diezmados por
los motivos que conocemos y, digamos, motivos políticos, pero también por descuido, porque el trabajo con archivos es algo muy reciente, de las últimas 2 décadas, y entonces, bueno, no ha habido una mirada muy específica sobre el cuidado. Eso es algo que se está dando en los últimos tiempos. Así que, bueno, esto por un lado, y después contamos también, una vez que el libro ya estaba avanzado, con el interés de la Secretaría de Cultura de la Universidad y de cuál depende la editorial, para hacer esta edición conjunta, que también nos parece, con la editorial Deseo Press, que para nosotros era importante, es decir, que fuera un texto de acceso abierto, era algo que nos interesaba. Así que se imprimieron muy pocos ejemplares y el resto está disponible, tanto en el repositorio de la universidad como en la editorial, tal cual señala. Bueno, ¿cómo pensamos o cómo lo empezamos a armar en estas reuniones con colegas? Bueno, primero tenemos que agradecerle que todos hemos empezado a pensar y que esto era un trabajo en común y que era importante, y cada una entonces de las cátedras o de los equipos de cátedra se hizo cargo de la parte que le correspondía. Eh, no, no lo recuerdo como una situación excesivamente difícil. Fue difícil, por supuesto, coordinar tiempos, pero contamos desde el inicio con el interés. Fue una actividad muy movilizadora, creo, para todos los grupos docentes, porque implicaba revisar su propia práctica y a su vez revisar sus historias como estudiantes, como dije, y como graduados. Entonces es empezar a ver cómo ha circulado el conocimiento, cuáles han sido las mediaciones en eso para poder institucionalizarlo como está hoy. Supimos, creo, desde el inicio que no podíamos usar la categoría de universidad periférica. Este fue uno de los problemas, es decir, ¿quiénes éramos? Somos una universidad de provincia, eso estaba más o menos claro. Éramos una universidad al margen y relativamente, es decir, lo hemos sido y lo somos en cuestiones materiales, esto que contabas, Francisco, con toda claridad, es decir, para cada cosa tuvimos que desplazarnos durante años, es decir, los colectivos, los ómnibus son para nosotros parte central de la carrera. La otra parte central de la carrera han sido las fotocopias, como en gran parte del país, es decir, quién viajaba a Buenos Aires o a Córdoba o a Mar del Plata, eventualmente un congreso, venía con una valija de fotocopias que se compartían y así circulaba el conocimiento. Esto es muy difícil de pensar si nos están escuchando jóvenes que tienen todo digitalizado, pero bueno, esto hasta la década del 90 funcionó de esta manera. Entonces, por un lado estábamos al margen de estas, lo que visualizábamos como unas fuentes de emanación del conocimiento, pero al mismo tiempo, bueno, la universidad ha producido, y todos los grupos docentes sabemos que ha habido una producción de conocimiento específica muy diferente de la de los puertos, para decirlo en términos argentinos, y también de Ángel Rama o de Darcy Ribeiro. Es decir, en esta teoría muy sesentista o setentista de que la innovación aparecía en los puertos y a partir de allí había un impulso de innovación o no, etcétera, en las periferias, ya no era muy funcional para nuestro proceso de institucionalización.
por un lado, y por otro tampoco lo eran las teorías clásicas de institucionalización, como la de Bourdieu o la de ahora de Giselle Sapiro o Ibn Suar, es decir, que trabajan sobre campos institucionales muy consolidados, muy autónomos, que no es la situación nuestra. Es decir, en el caso de La Pampa es evidente que tenemos un desvío, digamos, temporal de unos 70, 80 años respecto de universidades como la UBA o como Córdoba. Es decir, si nosotros pensamos en una literatura argentina pensada alrededor de principios del siglo por Ricardo Rojas o en una lingüística por Amado Alonso y el Instituto de Lingüística o Rosenblatt, y en una latinoamericana por Enrique Sureña, tanto en Buenos Aires o La Plata, bueno, nosotros desde eso tenemos un delay de unos 70 años, porque La Pampa, para quienes no son oriundos de allí, sabemos que era territorio provincial hasta la década del 50. Entonces, hasta el 51 fue un territorio y en realidad al pasar a ser provincia, a los 7 u 8 años ya se funda la Universidad Provincial en un gesto claramente de autonomía política, pero que eso no implica la circulación ni producción de conocimiento inmediato, sino que hasta la década del 70 no se logra la nacionalización de la universidad. Eso por un lado, entonces tenemos un desfasaje o una asimetría, para decirlo en términos contemporáneos, una asimetría en la circulación del conocimiento geográfica. Por un lado, son 600 kilómetros suplidos por viajes en su momento, y temporal. Entonces, ¿cómo categorizar estos desfases, estas asimetrías? Es algo que nos llevó bastante tiempo. Digamos, no queríamos caer o usar una categoría centro-periferia tal cual se la pensó en el siglo XX, que implica en general en la teoría clásica de Vasalla, ¿no? Es decir, bueno, desde Europa o desde Estados Unidos el conocimiento fluye de modo unidireccional, llegan las fotocopias, por decirlo de alguna manera, sino que pensábamos, bueno, en ya pensar en un teórico de nuestra línea, en el aporte de Edward Said, ¿no? Es decir, en términos de apropiación del conocimiento, de intercambio, de flujo, de red y básicamente de mediación, es decir, cómo hubo mediadores y mediadoras de este conocimiento que son estos, de alguna manera, viajeros que vos señalaste, muy bien, y que permitieron comenzar a trabajar en una producción situada en lo que, eh, digamos, fue más funcional para nosotros pensar en las teorías de Nora Catelli en el ámbito literario como traducción asimétrica, que en realidad en el ámbito de la circulación de conocimiento es la teoría última de Leandro Rodríguez Medina, que es discípulo de Bebe Suri, trabajan juntos, que no en vano es un mexicano, Rodríguez y Besuri es una argentina venezolana, como sabemos, y que piensan entonces el funcionamiento de la circulación del conocimiento en campos como los nuestros, ¿sí? En campos que no están consolidados. Y allí pensamos entonces en mecanismos, eso nos permite, por ejemplo, explicar los canales informales, cómo vos hiciste alusión más de una vez a la inserción regional. Bueno, esa inserción, por ejemplo, del seminario de literatura regional, que es algo que surge claramente por una demanda de la región, bueno, tiene una mediación informal, es decir, teníamos una profesora de latín, que es Dora Batistón, una profesora de latín que llega en realidad en el proceso militar, cívico-militar. ¿Por qué? Porque vienen de alguna manera
huyendo de la situación que se vivía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, allí también tenemos una problemática que no todo lo que pasó en la dictadura en universidades como las nuestras, en general tiene doble, ¿no? Tiene problemas de censura comunes a casi todas las universidades y al mismo tiempo tiene un espacio de personas que llegan a estas regiones para desplazarse de los núcleos más problemáticos. Entonces, Dora, hoy profesora consulta de la universidad, es una intelectual que tiene una doble inserción informal. Es decir, ella se hace cargo de los cursos de latín, es una discípula de Elena Huber, que también llega a La Pampa en ese momento, funda el instituto, con Elena y con Marta Leso, fundan el Instituto de Estudios Clásicos, hoy de Estudios Clásicos y Traducción, y generan toda esa línea de investigación que vos señalaste, de las cuales se han hecho cantidad de traducciones de estudios clásicos, y bueno, Marta Aleso ha avanzado en la dirección de esa obra magna, son 8 volúmenes sobre Filón de Alejandría, y acaba de traducir, publicó Coligüe este año por primera vez una edición de la Odisea, una edición argentina de la Odisea, en los hexámetros originales. Entonces, bueno, estamos hablando de un equipo, y tenemos investigadoras de CONICET trabajando en el ámbito de clásicas, es decir, una expansión institucional muy fuerte en la que participa Dora, y al mismo tiempo, por una relación informal con parte de su familia y de sus amigos, sus noches pasaban al lado de Bustrias Ortiz y de todos los cantores y poetas, la bohemia santarroceña, ¿sí? Digo las noches porque es un espacio de enorme creación intelectual para Batistón, quien además es poeta, y ella reconoce ese espacio como el que fuera de lo institucional le permite la creación absoluta. Entonces es por allí, por el conocimiento que Batistón tiene de todo ese grupo de creadores, cómo se institucionaliza el Seminario de Literatura Regional en La Pampa, que es posible, en la universidad, que es posible que sin su mediación habría demorado muchísimo tiempo más. Incluso pensemos en la consagración o legitimación de la figura de Olga Orozco como una escritora pampeana. Bueno, en realidad eso no existía desde antes. Es decir, Orozco siempre estuvo muy interesada, pero llega a La Pampa en 1991, después de haberse ido con 7 años. Llega a La Pampa, no vamos a decir que nadie la conoce, pero sí, todos la conocen como Olga Orozco, pero nadie como una persona que venía a buscar la casa donde ella había nacido, en un pueblito que hoy es una ciudad conectada con Santa Rosa, pero que en ese momento era el pueblo de Tovar. Bueno, nadie sabía muy bien qué hacer con esa situación. Ella viene por conexiones del gobierno provincial también. El intendente de la localidad dice, no sé cuál es la casa donde está, y entonces es Dora Batistón a la única persona que llaman y dicen, quiere acompañarla a buscar su casa. Y así, entonces, es como Olga Orozco da una conferencia en la universidad, tiene una entrevista con Batistón, encuentran la famosa casa digo porque era una casa que se había vendido, que la tenían otros ocupantes, que no formaba parte del patrimonio de nadie, y entonces Orozco dice, bueno, si yo quiero recuperar esta casa, se lo dice a las autoridades del municipio y de la provincia, y yo quiero que esto sea un centro cultural. Bueno, entonces de ese viaje del 91, las autoridades provinciales y municipales organizan todo lo que tenga que ver con la parte económica, institucional, en fin, se compra la casa, se enajena, se transforma, y cuando
Orozco muere en el 99, aparecen su testamento, que en realidad son dos, y en los dos testamentos refrenda su intención de donar esa casa y toda la biblioteca, todos los papeles y los libros que tiene, para conformar un centro cultural. Entonces, bien, lo que estoy diciendo es, después hay un programa de la universidad que financia el trabajo sobre legado, hay un congreso de literatura argentina que se traslada a su casa, Jorge Monteleone publica, da un curso en el Malva y publica un libro, Leer a Olga Orozco, que se inicia con la casa y la pampa, es decir, Olga Orozco ingresa al Parnaso pampeano muchos años después y merced a estas relaciones informales que estoy contando. Así que bueno, esto no está, lo que quiero decir, esto no está en la teoría de Bourdieu. Es decir, estas son cosas que nosotros podíamos pensar desde otro punto. Bueno, me estoy extendiendo demasiado, ¿no? No, no, muy interesante todo lo que contaste. No sé si Diana quiere agregar Sí, algo. Bueno, sí, yo tengo asignada una parte, porque nosotros nos preparamos. No, Aunque ya, vos nos dijiste que no nos preparáramos, nosotros nos preparamos. ya sabía. Sí, yo, bueno, voy a decir, pero ahora que Graciela estaba planteando todo esto, yo pensaba también en esta articulación que hace el Instituto de Estudios Clásicos con la traducción, que en realidad, digamos, toma la palabra traducción hace muy poquito, pero, o sea, en su denominación estaba la palabra traducción desde hace un par de años, si no mal no recuerdo, pero esta relación con la traducción es muy añeja, digamos. Bueno, vos lo sabés, Francisco, por tu vínculo con la literatura francófona. Pero, por ejemplo, ese instituto albergó durante muchos años seminarios sobre el Ulises de Joyce, ¿no? Que los dictaba Aldo Reda. Él es una persona que lee el inglés de una manera muy fluida, entonces trabajaba con los estudiantes en seminarios que no tenían un rango, digamos, curricular, distintos capítulos del Ulysses Joyce, ¿no? De manera tal de que esto fue bastante antes de que se publicara la traducción que hoy es un poco más famosa, digamos, del ingeniero que ha hecho la traducción de la obra, primero del Ulises, después de los Finnegans. Bueno, y el actual profesor que está a cargo de la literatura moderna, anglosajonas y germánicas, es un discípulo de Aldo Reda, y que, bueno, por eso también me parece que la denominación esa de traducción hace, digamos, de alguna manera honor a todo ese trabajo que hace años, ¿no? que se venía sedimentando. Y bueno, el área mía, digamos, como ustedes saben, bueno, yo además de trabajar desde el año 1997, 1987, ya me estoy quitando una sota, desde el 87 trabajo en la literatura latinoamericana, entramos juntas con Graciela y empezamos las dos con Silvia Calero. Bueno, en ese momento el cambio entre lo que se dictaba en literatura latinoamericana y el perfil que le imprime Silvia al programa fue completamente un cambio importantísimo. Y en la literatura latinoamericana, digamos,
un espacio en el que el cambio de la dictadura a la democracia se visualiza con mucha fuerza, ¿no? En otras áreas lo disciplinar fue como más lento, digamos, la renovación de bibliografía, la incorporación de otras teorías tanto en la teoría literaria, que no, está ausente en el libro, como habíamos dicho antes, off the record, que bueno, que ese es un poco un espacio que no se pudo cubrir, y también en el área de los estudios del lenguaje, ¿no? Em, yo voy a decir brevemente una cosita respecto de la literatura latinoamericana. Bueno, ahí en ese momento, en el año 1984-85, se estaban realizando los concursos docentes a fin de que la facultad obtuviera, digamos, un porcentaje importante o el porcentaje requerido, digamos, para la normalización de la universidad. Y bueno, la profesora que estaba a cargo de la literatura latinoamericana había sido alguien vinculada con el proceso, había participado en delaciones. Entonces, bueno, en ese momento yo era estudiante, estaba en el centro de estudiantes y junto con otros compañeros y compañeras hicimos el planteo para que no se pudiera presentar a rendir el concurso. Y bueno, así que de esa manera es que llega Silvia Calero a La Pampa y incorporó la crítica literaria latinoamericanista que hoy, digamos, nadie considera que, bueno, que todos consideramos como fundante, ¿no? Por supuesto que en el caso de esta mujer, lo que ella aportaba, que debemos decirlo, era una cantidad enorme de textos literarios, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una obligación de lectura impresionante, es decir, nosotros leíamos en la literatura iberoamericana 2, que era de cuatrimestral, leímos 40 novelas más varios volúmenes de cuentos, sin prácticamente teoría ni crítica, pero teníamos un acervo de lecturas impresionante y ella, digamos, nos prestaba los libros, porque muchos de esos libros no estaban en la biblioteca ni se conseguían ni nada. Qué sé yo, López Albújar, Ciro Alegría, bueno, todos. En fin, distintos autores, sobre todo regionalistas, muchos regionalistas, en fin. Y bueno, y la poesía, ¿no? La literatura iberoamericana uno desde Bello y en adelante, bueno, Rubén Darío, por supuesto, etcétera, también. ¿No? Bueno, lectura de poesía así, sin ningún tipo de herramienta, pero bueno. Y en el área del lenguaje, la potencia, digamos, de cierta renovación aparece fundamentalmente desde el reclamo, ¿no? El reclamo lo digo en términos figurados, de los contenidos para el secundario, ¿no? Porque, bueno, a partir más o menos también de la década fines de la década del 80, a partir de 1986, 87, 88, y más o menos hasta el 91, se desarrolló en La Pampa un programa impulsado por el Ministerio de Educación de la provincia que se denominó el Proyecto de Cambio en Media, ¿no? Bueno, y ese programa estuvo organizado con comisiones curriculares, por disciplina o por materia, que tenía, bueno, participación gremial y a su vez contrataba docentes especialistas para elaborar los contenidos. En el caso de lengua, nosotros tuvimos la presencia de Sara Melgar y bueno, y la participación gremial, teníamos dos personas, una en matemática y otra en lengua. La otra persona era Susana Verdasco,
que bueno, fue una formadora impresionante, digamos, desde el espacio de la escuela secundaria, ¿no? Una persona sumamente generosa, muy formada, y aparece su nombre en el libro, en algunos capítulos. Bueno, ella, junto con Sara Melgar, fueron las que lideraron todo este trabajo de formación y como ahí aparece, digamos, en el capítulo que escribí sobre la didáctica de la lengua, empieza a conformarse el espacio en la universidad, este, porque eh, hasta ese momento había dos seminarios que se suponía que estaban relacionados con la enseñanza de la disciplina, pero estaban dictados por personas vinculadas con las ciencias de la educación, o después también estuvo una persona que trabajaba en el área de las residencias, ¿no? Entonces había más bien una perspectiva del qué hacer en el aula, más que pensar en términos de didácticos la disciplina, ¿no? Entonces, bueno, como yo les comentaba, esa configuración del espacio viene de la mano del enfoque comunicativo y eso implica, digamos, el protagonismo del texto, ¿sí? Nosotros, los que nos habíamos recibido, digamos, en esa transición entre la dictadura y la democracia, no habíamos tenido en el grado esa formación. Entonces, en esos espacios de capacitación con Sara, empezamos a leer muchísimo de estos aportes y bueno, y después en el cambio de planes desde el año 83, que se empieza a poner en práctica en el 84, ahí aparece la lengua española 3, que la dictaba Ricardo Sánchez Beiroa, y bueno, algunos de nosotros cursamos esa materia, digamos, de manera vocacional para poder entender y aprender todo ese cúmulo de teorías, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto entonces es que a partir de más o menos de ese periodo, ¿no? Fines de los 80 en adelante, con los sucesivos cambios de planes, la tensión estuvo muy presente entre formar para la docencia o formar para la investigación. ¿Mm? Esa tensión estuvo presente y sigue estando presente, ¿no? Y hoy lo charlábamos ayer con Graciela, cuando relemos este libro ahora para conversar con ustedes, aparece que esta idea de que esta tensión es una tensión productiva y que si bien hay gente, digamos, incluso ahora en la actualidad, que pretende por allí que esa tensión se resuelva, ¿no? Hay sectores que quieren que se resuelva en términos de, bueno, preparemos para la docencia secundaria, y hay quienes dicen, no, 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 tenemos que seguir preparando para formar investigadores, ¿no? E incluso hay chanzas de un lado y de otro, como decir, ustedes forman para el CONICET. Bueno, nosotros pensamos que esa tensión es sumamente interesante, es sumamente productiva, porque, bueno, por todo lo que ya Graciela desarrolló, eh, por ejemplo, en el año 1998, gracias también a estas contradicciones del neoliberalismo de la década del 90, que aparece, digamos, con cierta fuerza en la Ley Federal de Educación, etcétera. Bueno, pero por otra parte, dio como resultado ciertos créditos del BID que llegaron a las universidades y que formaban, por ejemplo, programas como el FOMEC, que tenían una pata en la formación de doctores, digamos, la formación de doctorales, y también en la contratación de especialistas para el cambio de plan de estudios. Bueno, ahí, por ejemplo, que ese plan fue tremendo, fue monstruoso, 44 materias, y eso tenía, digamos, de alguna manera una especie de afán, ¿no? De todos los que participamos ahí, de poner en ese plan todo lo que hubiéramos querido estudiar en el grado y que obviamente era imposible, y
obviamente que fue imposible, ¿no? Porque después hubo que recortar ese plan. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que la presencia, por ejemplo, de sociolingüística en ese plan del 98, que todavía continúa, es un aporte a la docencia de parte de los equipos liderados por Ana Fernández Garay impresionante. Digamos, desde ahí nosotros pudimos en el secundario pensar la lengua de otro modo. Digamos, ya no somos monolingües como creíamos en algún momento, ¿no? Y la educación multicultural el respeto a la diversidad lingüística, y la incorporación de formas de leer, por ejemplo, determinados relatos o textos procedentes de las culturas y de las lenguas originarias, digamos, es otro, ¿no? Entonces, digamos, eso fortalece fundamentalmente a la docencia. Y la otra cuestión que nosotros también, digamos, seguramente impacta, que el hecho de que somos no solo una universidad chica, sino que además una provincia con poca gente. Es decir, yo a veces digo en chiste que somos menos que en La Colmena en 2017 cuando el Indio Solari dio el último recital. Somos menos que eso. Entonces, eso también hace que nuestra tarea, digamos, como docente sea multifuncional, ¿no? Así como Dora Batistón, de día Virgilio, de noche Bustriazo, digamos, nosotros también tenemos una plurifuncionalidad y que en muchos casos se evidencia, digamos, que colegas que están a cargo de literatura argentina 1, como Mariano Oliveto, esté dando clase en el secundario, Virginia González, que acaba de ser regular en la literatura latinoamericana como profesora adjunta, también tiene sus clases en el secundario, Silvia Spinelli, que es una discípula de Ana Fernández Garay, bueno, ella no va a abandonar el secundario porque además me continúa a mí en la didáctica de la lengua y la literatura, así que si se va del secundario la mato. Pero bueno, quiero decir, hay como una articulación muy, muy fuerte, ¿no? Y lo que hace también que los docentes que tienen esa doble participación tengan una capacidad de intervención política en el secundario, del modo en que lo decía Giroux, ¿no? Es decir, bueno, la autoridad que a mí me da tener una buena formación disciplinar, a mí me permite intervenir en determinadas cuestiones, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy, muy válido. Para dar un ejemplo de esto, una colega joven, una graduada joven que está con nosotros en el proyecto de investigación de Latinoamericana, comentaba el otro día que ella no va a avalar, y de hecho no avala, la promoción automática de una lengua o literatura, ¿no? Ella está en el ciclo orientado. Por ejemplo, si aprobás esto, tenés aprobado quinto. Bueno, ella dice, nosotros articulamos, las docentes articulamos de modo tal que el pibe tiene que rendir el examen de quinto para que yo le diga que está aprobado quinto, ¿no? Si está, es decir, esas intervenciones políticas que frente a cuestiones, digamos, de políticas oficiales, eso lo puede hacer alguien que tiene una seguridad propia que le da la formación disciplinar. Y bueno, y esto una defensa, digamos, que ha estado también presente con varias particularidades en todo el proceso de la ANFE. Ustedes habrán visto que parte de este libro tuvo, digamos, la investigación, se empezó, por eso también nosotros pudimos hacer ese panel en la autoevaluación que se hizo en la Facultad de Ciencias Humanas con el modelo de ANFE, ¿no? Porque, bueno, desde más o menos 2011 que la ANFE decide empezar a participar junto con la CUSEN para que los profesorados tuvieran el carácter de la ley del artículo 43 de la Ley de Educación Superior de carácter de bien público, se empiezan a trabajar con los estándares, ¿no?
Y bueno, nosotros tuvimos, algunos de ustedes tal vez se recordarán, no sé si han participado, de los que veo aquí no sé si han participado, en por lo menos 3 instancias de debate de las distintas universidades del país para elaborar los estándares de calidad de la carrera de letras. Bueno, uno fue en la Universidad Nacional de General Sarmiento, otro fue en la Universidad Nacional de General San Martín y un tercero en La Pampa. Bueno, esos estándares se terminaron de elaborar en el año 2013, en noviembre del 2013, y el 2014 se presentaron en el CIE, con la idea de que los profesorados del sistema de educación superior no universitario también, digamos, tuviesen un rango de estándares equivalente. Bueno, por supuesto eso no prosperó porque evidentemente requería mucho dinero, pero digamos ese modelo de evaluación lo llevamos adelante en el área nuestra, en La Pampa, y eso nos permitió también esa revisión de programas. Esa tensión entre la docencia y la investigación está presente en esos estándares, y está presente también la otra tensión que sigue vigente, que es formación disciplinar versus formación procedente de las ciencias de la educación, ¿no? Esa tensión sigue vigente, debemos estar alertas todavía porque eso no está resuelto. Y en esos espacios, digamos, vinculados con las prácticas y demás, bueno, es importante cubrirlos nosotros, ¿no? Porque eso hace justamente a la calidad de la formación de los docentes del nivel secundario. Bueno, esa tensión nosotros pretendimos que en el libro se desarrollara, se mostrara, pero bueno, yo más o menos les explico todo este contexto porque hay cosas que no están, obviamente, porque los capítulos tenían que ser de 12 páginas, porque si no, no íbamos a tener posibilidades de que entrara todo. Así que bueno, no Bueno, sé pero si fue clara. justamente Sí. sobre esto, Marina Gorri, tenía previsto preguntar algo específico sobre este último que estabas mencionando, Diana. Ujú. Sí, igual, primeramente me parece valioso lo que recordabas en relación a la tensión entre la docencia y la investigación, porque justo el libro celebra y hace un homenaje a la generosidad docente, a la trayectoria, a la formación. Hoy hablaban de los desplazamientos y Graciela se refería a cómo se compartían los textos, pero también, bueno, desde la universidad, a partir de las clases, cómo la producción de saberes también se ponía de forma generosa a circular por distintos espacios, ¿no? Porque también eh, la producción de saber tiene gran peso en las revistas que reseñan y que recuperan en el libro. Y en cuanto a la docencia y la investigación, vos, Diana, mencionabas recién lo de Sara Melgar y la discusión sobre el diseño curricular, pero también pensaba en la inversión, ¿no? Contaban con fondos para traer especialistas, ¿sí? Fondos que hoy son necesarios en el marco del ajuste eh, a las universidades, y la posibilidad de discutir y de recuperar o de evidenciar la necesidad de que especialistas de nuestro campo nos hagamos cargo de nuestra didáctica, ¿no? En términos de pensar la disciplina y pensar la tarea docente. Entonces, em, como mencionábamos al principio, mejor dicho, Francisco mencionaba, con el surgimiento de la carrera, con un perfil docente muy marcado, este perfil docente se nota, pero con una reivindicación de nuestra tarea, del valor que tiene de pensar no solamente en el contenido disciplinar, sino en la calidad humana, que eso se nota, por ejemplo, en las entrevistas. También en pensar en la formación de formadores, en esto de poder formar gente con capacidad crítica, y no solamente para investigar, sino para ir a la escuela secundaria, porque aparece la discusión. De hecho, se menciona un texto producido pensado en articulación con la escuela secundaria. También se reconoce
el papel, ¿sí? Eh, que tiene la universidad en lo que se enseña, no es ajena a los contenidos que se enseñan en secundaria. Entonces, esta mención que vos hacías de los docentes se nota en los capítulos, y el capítulo, si bien hay un capítulo para la docencia es un eje que recorre todo el libro. Y esta idea de la formación continua, porque así como cuando las presentaron, hablaban de este recorrido como estudiantes, profesoras, eh, y toda la tarea de investigación también se ve esa formación continua y exhaustiva a lo largo de los años, en este deseo de cada vez perfeccionar más la especificidad de cada campo en el marco de nuestra tarea como docentes en letras. Y mi pregunta, porque en el capítulo de docencia hay no hay un cierre, sino que hay una apertura hacia las nuevas reflexiones que nos convocan como docentes. Entonces, en el marco de la IA y pensando, por ejemplo, en la entrevista y en la reflexión sobre las cuatro prácticas, porque incluyen la escucha, que es algo que no suele pasar, pero que así como podemos pensar en par lectura, escritura, pensar en la escucha y aparece en esta entrevista. ¿Cuáles consideran ustedes, ¿no? En relación al crecimiento de la IA o el peso, que es el papel o la orientación que debería tomar el perfil docente eh, para que podamos acompañar en este proceso, ¿no? de avance de las nuevas tecnologías? No sé si se Bueno, entiende la la verdad que el pregunta o área de es las muy nuevas general. tecnologías es un área que yo personalmente no tengo mucha experticia. Nosotros tenemos acá en la Universidad de La Pampa una maestría en escenarios digitales, en tecnologías y escenarios digitales, que es una maestría plurinstitucional. No me acuerdo bien cómo es la denominación, pero bueno, está sostenida por varias universidades, todos los posgrados, digamos, que son interinstitucionales, están siendo bastante, eh, se recurre bastante, digamos, a esa forma. Y bueno, y esa maestría, la verdad que tiene una formación sumamente interesante. Bueno, una de nuestras compañeras está por graduarse en esa maestría, que es Nora Forte, y ella, bueno, entre las cuestiones que plantea, que de hecho creo que, sí, no, creo, no estoy segura, que la ponencia que presentó en el último Congreso de la Cátedra UNESCO está relacionada con las formas de escritura en el contexto de formaciones de educación a distancia, ¿no? Porque una cosa, digamos, la escritura del día a día, digamos, la escritura del día a día, quiero decir, en el contexto de la cursada de una carrera completamente a distancia, ¿no? Entonces, digamos, cómo se produce esa escritura, ¿sí? Bueno, esa es una área que es muy interesante empezar a pensarla, ¿cierto? Bueno, y hoy que estaba Daniel Casani, hacía una conferencia sobre la inteligencia artificial. La verdad que yo no pude conectarme al final, pero bueno, sería interesante ver si se puede conseguir la escucha de esa conferencia. Eh, y bueno, nosotros lo que pensamos es que sigue teniendo importancia, sobre todo en la educación primaria y secundaria, el trabajo analógico. Hoy, digamos, se sabe que el trabajo analógico es sumamente importante para el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Eso no implica que uno paralelamente, digamos, en la formación de posgrado, acceda a educación a distancia mediado por tecnologías. O sea, no, es decir, no quiere decir que uno niegue absolutamente, ¿no? Y bueno, y algo que no está del todo explicitado es
el impacto ambiental de de las inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, bueno, si escuchamos a Flavia Costa, podemos saber que eso es tremendo, bueno, pero viste, esa parte no se vincula cuando uno habla de cómo hacemos o cómo incorporamos la inteligencia artificial, ya sea al trabajo burocrático o al trabajo docente, etcétera. Y que no deja Y de ser una herramienta, en todo caso, de acompañamiento y que no reemplaza la tarea no docente. reemplaza. En ese sentido pensaba la pregunta, porque actualmente vemos un gran surgimiento, bueno, cuestiones de copiado, de pérdida de identidad autoral en distintos niveles, no solo en el secundario, y me parece que el texto reconoce el papel de los docentes en estos procesos de formación, pero en todos los niveles se evidencia a partir de lo que ustedes comparten. Es. Bueno, y una cosa que no dije, pero que de alguna manera la planteó Francisco al inicio, es que todo este trabajo de formación continua y de articulación, digamos, entre los avances de conocimiento en distintos proyectos de investigación, ya sea en el área de las ciencias del lenguaje o en el área de las literaturas o de las teorías, tienen una fuerte articulación con la Cátedra UNESCO, ¿no? Y nosotros hemos participado y seguimos participando y colaborando con la revista Traslaciones y bueno, en esto de la organización o participación en encuentros o congresos o jornadas en el que bueno, en que la Cátedra UNESCO es como una especie de red, ¿no? Que de hecho es una red que retroalimenta, digamos, y nos entusiasma. Cada vez que nos encontramos nos sentimos con más ganas de trabajar. Bueno, Yo quería, antes bueno, de abrir la conversación al resto, quería dedicar un momento a la revista Anclajes, porque es realmente una publicación emblemática, modélica, en muchos sentidos. Incluso lo digo desde ya que hablamos de la cátedra UNESCO, ¿no? Desde la enseñanza de la escritura académica, que está Emilia, que es docente también de la cátedra. Los trabajos que aparecen ahí son frecuentemente utilizados como modelos de escritura, ¿no? Pues tomamos de ahí reseñas y artículos muy frecuentemente. Y de alguna manera el capítulo, que es como todo el libro, muy riguroso, muy preciso, no informa sobre bueno, cuestiones que excedan digamos, lo- la adecuación a los estándares de evaluación y todo ese tipo de cosas. Me gustaría saber algo del detrás de escena de la revista, a qué obedece que sea una revista bueno, de tanta calidad. Ahí hay un dato que se desliza que tiene 30 personas trabajando en los distintos equipos, que me parece un número muy alto. No sé si eso es, por ejemplo, un factor que contribuye a su alta calidad. Bueno, detrás de escena de la revista es un poco el tras de escena del libro. Es decir, en el año 97 la revista surge también en conversaciones y con el impulso de una profesora muy importante que estuvo muy pocos años, María Cristina Gates, pero que nos marcó esa línea. Y bueno, un poco mi experiencia con Sosnowski en Hispamérica, etcétera. Digamos, teníamos un modelo de revista que queríamos hacer, que era una revista académica, pero surgió entonces de todos los docentes que éramos en ese momento, que éramos, claro, mucho más jóvenes, pero todos, fue una tarea de equipo, una tarea grupal en la que José Maristani y yo trabajamos más cercanos, sí, pero con todos los que en ese momento estábamos. Era la profesora de gramática, Edith García de Gregoire, una persona muy importante para la formación general del departamento.
bueno, la profesora de teatro española, etcétera. Es decir, un poco el libro. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer entre todos, entre todas. Entonces, desde el inicio, por ejemplo, el cuidado en la corrección, digo, ustedes que trabajan en esto también, todos sabemos, cada artículo se corrige, se vuelve a corregir, etcétera, muchísimas veces, hasta llegar a la edición final. Seguramente muchos autores y autoras nos habrán padecido en en nuestro rigor, pero realmente se trabaja con un referato externo en el que han participado, sí, cientos de profesores de diferentes universidades que colaboran, por supuesto que todo esto sea ad honorem, continuamente. Y entonces hay un referato externo muy riguroso, pero además después empieza el referato sobre escrituras y tratar de ver cómo eso puede llegar en el mejor registro posible para una revista que además tiene muchos lectores en el exterior. Por lo tanto, se trata de que no haya argentinismos exagerados y, bueno, toda una serie de pautas. Ese equipo, que en su origen habremos sido 5 o 6 personas, hoy llega a las 30 o 28, no sé, hoy, pero porque precisamente va sumando estudiantes, graduados jóvenes que se incorporan al trabajo editorial y, bueno, los docentes de casi todas las cátedras. Es decir, el departamento trabaja en el sostén de 2 revistas, obviamente CIRSE de clásicos y modernos está organizada por las cátedras de estudios clásicos y el resto de las cátedras, en general de los equipos docentes, colaboran en anclajes. Así que las cátedras, bueno, de literatura argentina, las latinoamericanas, todas las lingüísticas, las gramáticas, etcétera, las didácticas incluso, bueno, toda la cátedra UNESCO, trabajamos en colaboración para sostener esta revista, que este año cumple 30 años, en un periodo negro de la historia del financiamiento de la edición académica. En este momento, el único financiamiento que recibíamos de la facultad y de la universidad, en realidad, era un financiamiento para la edición gráfica, para lo que no sabemos hacer de ninguna manera, y ahora ya no se recibe ni siquiera esto, así que lo que se editó fue un PDF organizado por profesores en letras. Esto, por supuesto, es lamentable, pero es la situación que enfrentan todas las revistas hoy. No obstante, Anclajes es hoy la primera revista en productividad y en lectura y en citación en el ranking Simago, que como sabemos es, bueno, el ranking que mide todas estas cosas y que discutimos, no queremos, etcétera, pero bueno, hay un largo camino para llegar a ese lugar. Y más allá de eso, que podemos decir, bueno, son rankings que no miden el interés, lo cierto es que es una revista de referencia en el campo, ¿no? Pero estas personas somos quienes somos, las personas que trabajamos. Yo ya hace 2 años, bueno, que he dejado estoy solo como persona de consulta, pero son muchísimas jóvenes que trabajan en la revista, ahora con la dirección de José Maristani. Y bueno, está María Carolina Domínguez, que integra también el equipo de traducción y de la Cátedra UNESCO, Vicky González, de Latinoamericana y también de Cátedra UNESCO, es decir, todos, como dijo Diana, ocupamos muchos roles al mismo tiempo, ¿no? Y
Yo quería agregar una Eh, cosita, bueno, no sé si sí. terminaste, Graciela. No, 2 minutos, pero para Sí. responder lo que hablaron recién, que también ahora con la inteligencia artificial, en fin, eh, también el trabajo está complejo, pero lo que quiero decir es que en esto de ser periferias o centros, que es lo que decíamos antes, bueno, Anclaje es un ejemplo muy claro de cómo se pueden alterar estas relaciones, ¿no? Mm. Y de cómo la tecnología o los avances tecnológicos inciden en las relaciones centro-periferia. Porque sin Internet o sin la digitalización, y posiblemente ahora sin la inteligencia artificial, bueno, la revista no podría haber llegado al público que llega hoy, ¿no? Es decir, eso fue posible. Si tuviéramos que hoy imprimir un volumen, bueno, esto sería Y inviable. también en relación a eso, para quienes no hayan leído el libro, un dato que yo no tenía presente es que las portadas en un determinado periodo de publicación pertenecían a obras artísticas de La Pampa. Entonces, Bien, este anclaje también en lo regional, ¿no? En esto de sí. divulgar lo propio y de marcar también una identidad, no solamente en la calidad de las producciones, sino en diálogo con otros lenguajes. Entonces, para quienes Sí. no lo Por hayan eso leído. muestro hago hincapié en la aparente contradicción que habría entre, bueno, este interés regional, entre el trabajo en equipo de docentes que no cobramos para hacer ninguna de estas tareas y sin embargo haber alcanzado un estándares internacionales que solo logran revistas hiper profesionalizadas, ¿no? En el hemisferio norte sería impensable que un grupo de personas pudiera llevar una revista al número uno del ranking. Con tanta exhaustividad y sin fondos. Entonces, Bueno, sin fondos, a por eso me eso digo, refiero, ¿no? sí, 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 Es por el eso título la en este lado, calidad, tanto claro, con tan poco, ¿no? sí, sí. Sí, Bueno, sí, ¿no? Eso me me, refiero. me Sí, gustaría Diana, perdón. dar perdón, Diana. Una cosita que por ahí te interesa, Francisco. Nosotros en Anclajes armamos unos circuitos de trabajo de corrección que, digamos, la primera ronda de corrección la hacen estudiantes avanzados en la carrera, bueno, graduados recientes, y la segunda ronda de corrección la hacemos los docentes más grandes. Entonces, esa primera lectura que hacen los graduados o estudiantes avanzados que van incorporándose a la revista, lo hacen, digamos, en un sentido de colaboración, por supuesto, pero también de aprendizaje. De hecho, nosotros hicimos en el 2024, si mal no recuerdo, un seminario bastante largo, digamos, en el que hacemos toda una especie de formación editorial de las distintas áreas de lo que sería, lo que es la elaboración de la revista, ¿no? Y digamos, la incidencia que tienen las distintas bases de datos para que te acepten o no te acepten. Bueno, todas esas cuestiones que son, digamos, del mundillo editorial de revistas científicas, las trabajamos en un seminario y también las formas de intervención de la escritura y qué cosas corregir, cómo escribir los comentarios, bueno, cómo revisar la bibliografía, cómo hacer para que uno pueda mirar, digamos, si lo que está en la lista bibliográfica final aparece citado en el texto o en nota. Bueno, todo ese trabajo fino, digamos, forma parte de lo que sería una especie de docencia vinculada al área editorial, Qué ¿no? bien. Sí, buenísimo. Me, enc- me encanta para copiarlo también. Bueno, no sé si las personas. Tenemos dos bajas. Mónica Marinera dice que se le cortó el wifi, se disculpa. Y bueno, y Ana Marina también, no sé qué problema tuvo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Aymara de Llano. Está silenciada. Ahora se abre el micrófono. Bueno, tendría muchísimo para comentar, pero voy a tratar de ser breve.
En principio me encantó el libro, me gustó mucho, me parece un trabajo muy minucioso y muy importante, y relacionándolo un poco con lo que siempre teoriza Analía Gerbaudo y lo dice en el prólogo, esta cuestión de exhumar, ¿no? Papeles, como dice ella, en algún punto tiene que ver, obvio, con el archivo, ¿no? Pero también con generar el archivo, porque todo esto que ustedes han registrado en el libro genera un tipo de cuestiones y de conocimiento, de saberes que estaban como ahí pululando en las mentes de los docentes, de las personas, pero no estaba registrado en ningún lugar. A mí me parece muy, muy importante ese registro. Eso por un lado. Más allá de que a mí me gustó mucho el área de latinoamericana, es un área que está muy desarrollada en el libro, y además lo que tiene como de muy original es que no solamente hace historia de La Pampa, sino que hace historia de La Pampa hacia todo el país y todas las universidades provinciales que tuvimos situaciones semejantes, porque la provincia de Buenos Aires tiene mucha gente, como todos sabemos, 19 millones de habitantes al lado de La Pampa es una barbaridad, pero la situación que nosotros vivimos desde Letras es muy parecida a la situación de La Pampa, por bajos presupuestos, por distintos motivos políticos y no políticos, y también por, porque estando tan cerca de Buenos Aires y La Plata siempre a nosotros nos comían de alguna manera, nos succionaban, siempre venían profesores viajeros, nosotros logramos con un equipo de gente formar gente y que los profesores viajeros dejaran de venir. Yo cursé gran parte de mi carrera con profesores viajeros, ¿no? Y el resto no tenían la formación suficiente como para estar al tanto de los nuevos conocimientos. Entonces, a veces, aunque las condiciones geopolíticas sean diferentes, nosotros al leerlo yo decía, bueno, compartimos muchísimos problemas de distintas índoles. Y bueno, y otra cosa que sí quería destacar es que tiene que ver con estos desplazamientos de personas, con la movilidad y toda esa cuestión que es la que generó el, el- el cambio, digamos, ¿no? En las carreras y el cambio en la forma de formar a los docentes. Yo creo que eso de la tensión de la que hablaba Diana y también Graciela entre docencia e investigación está en el libro, eso está, se ve cuando se lee, está presente. Me parece que es una cuestión muy distintiva de las universidades nacionales respecto de los profesorados, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias no estoy tan segura. Sé que en Tucumán hacen mucha investigación en los institutos, por conocidas que tengo trabajando, pero en realidad no sé qué pasa en otras provincias. En la provincia de Buenos Aires es una distinción. Y me parece que eso se nota en el libro de ustedes, cosa que es importante. Y también se nota la otra tensión de la que hablaron, que sería entre, bueno, que tiene que ver con eso también, entre lo que es puramente disciplinar y la formación disciplinar y lo de ciencias de la educación, ¿no? El tema del ANFE nosotros no lo tuvimos tanto, sí nos enteramos y sabíamos todo, no tuvimos tanta incidencia en Letras de Mar del Plata, con los estándares y todas estas cuestiones. Pero sí, por supuesto, nos anoticiamos en su momento de todos los requerimientos. Eso implicó que pusiéramos inclusive más materias que tuvieran que ver con la didáctica, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa, pues no vamos a hacer ahora historia de Mar del Plata. La cosa es hablar de ustedes y del libro, que bueno, eso es lo que quería comentarles. Y a ver qué otra cosa que anoté por ahí. Bueno, esa cuestión, ¿no? El hecho de haber podido registrar. A mí me parece que ustedes hicieron una tarea de archivo que es realmente
muy, muy importante, muy relevante para el campo y para futuros trabajos, ¿no? Por supuesto que ganas nos dan. A mí me da un poco de temor de hacerlo, ¿no? Porque acá tenemos muchos docentes que ya casi no estamos en la carrera, entonces estamos jubilados. Tuvimos una renovación de plantel muy importante y bueno, lo interesante sería que alguno tome la posta, pero hay que armar equipos, ¿no? Porque es complejo. Pero bueno, es una iniciativa muy interesante. Bueno, te agradecemos mucho, Aymara, tu comentario. Ojalá, sí, se trata de formar equipos. Ahora, que no tuve tiempo de nombrarlo, pero en el libro hay algunas menciones. Es decir, hay post-Gerbaudo, quizá, o por el trabajo Sí, de inmenso de Analía, cátedras, cosas menores, a lo mejor, que ya están trabajando. Por ejemplo, hay un trabajo de Patagonia, de la provincia de Santa Cruz, de Gassel y Rebel, no los conozco, que hacen estudios sobre lingüística en la universidad. Hay un trabajo de Rosario también sobre estudios filológicos y lingüísticos, la cátedra de teoría C de la UBA, sí, solo una cátedra. Bueno, a veces también lo nuestro se pudo hacer en un momento particular en que todavía las plantas docentes claro, de la democracia, digamos, no nos habíamos jubilado o estábamos en proceso de jubilación. muy bien. Pero bueno, quizás se puede hacer por recortes del Nosotros, campo. A eso voy. nosotros tenemos hecho un librito que es digital y está en línea, que es sobre el CELEIS. Pero bueno, Ujú. es más acotado, es la historia y algunas otras cuestiones de cómo se manejó y cómo se llevó a crear el centro. Pero claro, la carrera ya es otra cuestión, es mucho más amplia, tiene áreas. No, claro, sí, Claro, bueno, sí. Bueno, por eso sí, agradecemos a los colegas que pudieron pensar cada claro. uno en sus áreas, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, lenguas indígenas es un mundo que no podríamos haber hecho y con un gran desarrollo que no podríamos haber hecho sin las protagonistas, ¿no? Claro. Sí, sí. Esa es una línea, lo de lenguas indígenas lo digo en 2 minutos, pero en los 80 eso empezó mucho después de la democracia. Sí, porque como dijo Diana, parecíamos todos monolingües en el medio de la pampa, no sé. Hubo como un comentario de que el gobierno de la provincia había contratado una persona para que fuera al oeste pampeano y ver si había hablantes. Una cosa así, pero entre el exotismo y bueno, esa persona resultó Ana Fernández Garay, que venía doctorada de Francia, es decir, una lingüista y que, bueno, y que estuvo, efectivamente, detectó los hablantes, en fin, y recién se incorporó a la universidad en el 98. Claro, cuando se incorpora es así como una hecatombe, ¿de qué está hablando esta mujer? Si no somos monolingües. Bueno, hoy gran parte de lo que, por supuesto, hay un instituto de lingüística, no sé cuántas este, discípulas que ya se han hecho sus doctorados y que están trabajando sobre las lenguas no solo pampeano-patagónicas, en fin, es un trabajo muy grande que hizo Ana Fernández Garay, que hoy ya se ha retirado de la universidad, se ha jubilado, pero bueno, que ha dejado y ha preparado por ese trabajo inicial con hablantes, ella, bueno, ha preparado recursos didácticos que hoy están a disposición para la educación intercultural en todos los docentes. Es decir, es una muestra muy clara de las demandas regionales con, Claro. insisto, una persona doctorada en Francia, que de pronto decimos, bueno, no habría tenido el perfil regional, y sin embargo, bueno, logró una inmensa tarea. Ahí Gabriela Luque, que es la más austral de las personas conectadas, Sí, quiere hacer una intervención.
Bien, gracias. Sí, sí, estoy acostumbrada a esto de la australidad, así que Nadie te va a ganar. la chica del realismo Bueno, mágico siempre me ha llamado Perili, así que bueno, qué sé yo. ¿Cómo están? Sí, porque quiero hacer una intervención y además pues me tengo que retirar antes de las 9. Muchas gracias primero, Graciela y Diana. En realidad escucharlas y escuchar todas las intervenciones es la historia de nuestras universidades. A ver, yo soy de la UNS, como todos saben. La Pampa y la UNS, digamos, o Bahía y Santa Rosa, sobre todo puntualmente, tenemos muchas historias en común. Ustedes nombran gente y hay gente que yo conozco, no necesariamente por la carrera de letras, sino por la poesía. De hecho, tengo muchos amigos en La Pampa que tienen que ver con la poesía. Nilda Redondo sería una, que yo no sabía claro. quién era hasta que vi la figura con una persona que había conocido con el grupo Joven Poesía de hace, no sé, 900.000 años. Y así otra gente. Y además, como yo he trabajado en cultura, con Adriana Mayo manejo otras cuestiones y conozco a la gente, a mucha gente de la APE. Pero bueno, por estas cosas, digamos, todos somos bastante multitasking en este mundo. Y más en las universidades donde nos toca hacer de todo, ¿no? Y mientras más lejos uno está de esos centros que, bueno, podemos discutirlos, pero existen evidentemente, y como bien lo decía Aymara, ¿no? También dentro de la provincia de Buenos Aires, digamos, hubo una concentración que no la podemos evitar, UBA y La Plata, frente a otras universidades. Dos o tres cuestiones. Bueno, ya que la nombraste recién de nuevo, Ana Fernández Garay, yo por un tema familiar, digamos, conocí a Ana hace muchos años, porque es amiga de mi hermana, y Ana es de Bahía, tiene la formación de Bahía y además una formación de la que me enorgullezco, que es la de Beatriz Fontanella de Weimar, que es en sociolingüística. Esa línea empezó puntualmente con ella. Ana logra ir a hacer ese doctorado a la Sorbona a partir de un proyecto que tuvo la UNS en el 80 y algo, a través de Christoph Clairis, que yo lo pronuncié mal, así que Fran me va a mirar feo, pero bueno, que fue un personaje que anduvo por Bahía Blanca y por la Patagonia, e hicieron un convenio con la Sorbona y ahí es que Ana va a hacer su doctorado. Y después vuelve y el primer trabajo de campo lo hacen acá con una colega francesa, con Martín, con la que a veces me comunico, pero yo las conocí muy por arriba, digamos, tengo este conocimiento, pero la verdad que Ana la quiero, y hacen el trabajo de campo sobre la lengua oniquén, los tehuelches, ¿no? Entonces, ese trabajo se hace acá en los 80, mediados de los 80 debe ser más o menos, ya cuando había regresado a la democracia. Y eso estaba coordinado desde la UNS por Beatriz. Así que eso siempre ha sido muy, muy, muy fuerte. Y Ana tiene, digamos, es como muy reconocida acá en la Patagonia sur-sur. Por otra cuestión, otro tema que me interesó, bueno, esto de las tensiones, las dos tensiones a las que se refirieron, ¿no? Entre la investigación y la docencia propiamente dicha en las cátedras, y la tensión que ahora vuelve, Diana, te informo, porque nosotros también hicimos autoevaluación. Yo participé en la ANFE hasta el 2015, por una cuestión del cargo, y ahora me vuelve a tocar porque estoy en la dirección de la escuela de letras, pero me vuelve a tocar de otra manera. Eh, Nosotros hicimos autoevaluación de haber sido 2018-2019, siguiendo ese modelo, y ahora, aparentemente, porque esto lo contaba Carlos Pérez Racetti, que muchas que están acá lo conocen, o muchos que están acá lo conocen, Graciela por lo menos, de eso estoy segura, vuelve ahora con el tema de las certificaciones, ¿sí? De las carreras. No puedo contar demasiado en la medida que nosotros comenzamos una capacitación la semana que viene, nos toca con esto, ¿no? Pero por un lado se está discutiendo lo del SACAU, el sistema de créditos universitarios, con toda la discusión en el medio de este caos donde no hay presupuestos. Bueno, estamos discutiendo estas cosas. Y por otro lado, la cuestión de las acreditaciones, de las certificaciones, perdón, de carreras, porque aparentemente, y eso me provoca mucho escozor en un momento justamente como el que estamos viviendo, aparentemente habría un acuerdo del Consejo Federal de Educación, después de tanto tiempo que no se llegó a ningún tipo de acuerdo, cuando la situación era diferente, habría un acuerdo como para empezar con esta cuestión de las carreras universitarias de los profesorados, concretamente.
donde la discusión eterna siempre ha sido la formación disciplinar, que es fuerte en nuestras universidades, y la formación específica de las cátedras que están relacionadas con pedagogía y didáctica, concretamente con la didáctica específica y las prácticas. Entonces, esto es como el eterno retorno, ¿no? Siempre estamos en el mismo punto. A mí me parece sumamente interesante y más en las universidades más alejadas donde los equipos docentes son muy pequeños. Nosotros, bueno, Graciela ha estado aquí, de cuando estuvo Graciela a la fecha cada vez somos menos. Es una cosa terrible, cada vez somos menos porque, bueno, la realidad es que la gente termina trabajando en el secundario y si puede en los institutos superiores por una cuestión de salario que es mucho mayor. Pero bueno, sentí que todo lo que estaban contando tenía mucho que ver con mi propia historia, con la historia que también me tocó armar acá, pero no necesariamente desde la universidad, sino desde el colegio secundario que dirigí durante varios años, porque era el departamento de aplicación de lo que fue originalmente el Instituto de Estudios Superiores, que había nacido en el 63 también, la provincia del 58, 59, y en ese momento ya comenzaron esos estudios, ese instituto, y la carrera de letras tuvo primera egresada, si mal no recuerdo, de ese instituto, que ya tenía el aval de la Universidad del Sur, así que yo estaba destinada evidentemente a llegar por acá, en el 69-70. Después vino el proceso, se interrumpió, apareció el instituto, el IUS, el Instituto Universitario Santa Cruz, Universidad Provincial y Universidad Nacional, que andamos por los 30 años, ¿no? Pero bueno, es muy interesante para pensar toda esta historia, que es de todas las universidades. Yo hace 2 años estuve en Misiones, el Congreso de Literaturas de la Argentina, otro sitio al que voy, como estuve en La Pampa allí. La Pampa siempre me ha dado encuentros maravillosos. Recuerdo uno que organizaste vos, Graciela, con el grupo de Catatay, que para mí fue casi de lo mejorcito que me ha tocado en la vida, porque realmente era volver a encontrarnos las que estábamos a cargo de las cátedras de literatura latinoamericana, y la verdad que a mí me pareció sumamente enriquecedor. Y en este Congreso de Misiones, que es fue de literatura de la Argentina, yo me acuerdo bueno, cuando contaban la historia del profesorado, era la historia nuestra también, la historia de acá, de Santa Cruz, ¿sí? Con mayor crecimiento, es otra universidad, todo lo que fuera, pero era la historia, y ustedes ahora cuentan y es también la historia. Entonces, no sé, conozco el trabajo que ha realizado y todo lo que ha inspirado a Analía Gerbaudo. No Ay, se cortó. conozco, por ejemplo, eso que recién nombrabas vos. Hay algo que yo resalto de cómo comenzó acá la charla cuando empezó la presentación de Francisco, que realmente fue muy amplia, muy detallada, y cuando ustedes empezaron a contar y destacaron esta, que ustedes son graduadas de la universidad, docentes que hicieron toda la carrera, ¿sí? Y acá lo que pasa en Santa Cruz, que mucha gente que escribe sobre la educación superior en Santa Cruz jamás fue ni estudiante, pero tampoco ha trabajado en la universidad. Y ese es un detalle no menor, porque no hacemos no hacemos el mismo trayecto, ¿sí? Y eso calculo que pasa en otras regiones del país, pero bueno, no es lo mismo trabajar solamente con entrevistas a aquellos que fueron sujetos que estuvieron en las cátedras, a que vos entrevistás a alguno que estuvo. Yo creo que ese es un detalle que todavía, digamos, un trabajo que acá está faltando en Santa Cruz. Pero bueno, así se construye la historia de las universidades, que es la historia de la educación superior. Así que bueno, Claro. nada, me encantó. Me encantó. Bueno, muchas Me gustó mucho. gracias y Voy a- ojalá te animes entonces a sumarte. Ahí Gracias, Gaby. Y bueno, esto que vos decís, ¿no? De escribir la historia de los propios protagonistas. Por eso me parece que es importante, ¿no? Más allá de que las historias sean similares, pero bueno, esto de que en cada universidad, en cada facultad donde hay carreras de estas características, puedan escribir su propia historia. Teresa, Sí. ¿querés decir algo? Que habéis levantado la mano. María Teresa Sánchez también. Sí, hola, ¿qué tal? Latinoamericana de La verdad que esa manito se fue, pero te agradezco mucho que me des este momento para también decir algo, porque bueno, mucho de lo que
ustedes comentaron, obviamente me llega, soy docente del CURSA. El CURSA hoy se ha extendido. El CURSA es el Centro Universitario Regional Zona Atlántica, que es un centro que depende de la Universidad Nacional del Comahue, y hoy se ha extendido y no es el CURSA, sino el CURSAS, porque ha llegado, ustedes hablaron de la educación a distancia mediadas por tecnología, ha llegado a lo que nosotros conocemos en la provincia de Río Negro como la línea sur, que la línea sur alude, significa, es una serie de, un grupo de poblaciones territoriales con una población mapuche muy importante, y la llamamos así porque es una ruta alternativa para llegar a Bariloche desde Viedma. Y a partir de hace 2 años, esto se extendió. Entonces, esto se extendió y ha llegado, llegamos con la carrera a esas localidades que la verdad, cuando uno las conoce, ve ese interior de la Patagonia, ¿no? Inhóspito, inaccesible. Y bueno, agradezco realmente esta oportunidad de escucharlas. Me llegó el libro recién hoy, así que no pude revisarlo demasiado, pero me va a gustar mucho poder leerlo. Y también no me quedo con algo una cosa que realmente quiero, sobre la que quiero volver, porque he sido profesora del secundario durante mucho tiempo y hace otro tanto tiempo que estoy en la universidad. Pero qué interesante es eso, ¿no? Volver a pensar esto que vos decías, Diana, ¿no? Cómo una formación académica sólida cuando está en otro ámbito como la escuela secundaria, eso significa poder pensar, ¿no? En la profundidad de las políticas educativas, que, bueno, que en realidad en algún momento estuve en ese lugar, ¿no? Y ahora volverlo a pensar, me parece, volverlo a pensar ya en otra etapa, obviamente de mi carrera y de mi historia, es sumamente interesante. Bueno, más o menos era eso lo que quería decir en función de lo que escuché, y bueno, y también esto, ¿no? Eh, que me Bueno, llega hoy el libro y que bueno, que ahí voy a estar a mí me da leyéndolo. la Gracias. impresión de que han quedado aquí muchos temas sobre los cuales podríamos hacer otros conversatorios, ya quizás no en torno de publicaciones recientes, sino de algunos problemas, ¿no? Pero bueno, lo dejo como una agenda posible a construir colectivamente. Llevamos casi 2 horas de conversatorio, ya hay mucha gente que se ha retirado a cenar. Pero bueno, me gustaría alguna palabra de Graciela y o de Diana sobre estas últimas intervenciones de aquí de Teresa y de Gabriela. Bueno, yo agradezco a las dos, tanto a Gabriela y a Teresa, y en los dos casos, y entonces quiero señalar también la cercanía y la ayuda que hemos tenido de centros universitarios no metropolitanos, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, con el CURSA, donde está María Teresa, y desde el inicio hemos tenido una relación continua de apoyo, específicamente a través de la figura de María Pilar Vila y luego de Adriana Goicochea, es decir, y de María Teresa también, es decir, pero esto de apoyarnos en nuestras soledades y en nuestras dificultades, compartidas, porque tanto Viedma como Santa Rosa son ciudades con una densidad demográfica similar, así que esto no, nos permitía situarnos en la misma dimensión y al mismo tiempo con las dificultades que está aludiendo María Teresa de la formación territorial
más lejana, con, bueno, las dificultades de estar afuera. Así que muy contentas de que Gabriela también, por supuesto, más lejos, pero que ha participado y estamos siempre en relación. Entonces, muy contenta de que este encuentro y este conversatorio y el libro pueda servir para renovar, evidentemente, temas de agenda que, como decís, Francisco, están saliendo a la luz y que nos convocan a todos, como son las tensiones entre docencia e investigación. Y al mismo tiempo pensar en que, bueno, estamos dando testimonio de la educación pública de nuestras universidades en este momento de tanta complejidad. Así que creo que con esto ya el conversatorio tiene su finalidad más que probada. Bueno, quiero, ya que estamos, hemos quedado en familia, saludar a Graciela Mayet, que no sé si ustedes la conocen, ella es docente de la Sí, Universidad Nacional de Comahue. claro, y que ha Yo te- colaborado con nosotros también en el libro sobre Olga Orozco, o sea, sí, 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 gracias. estamos. Buenas noches. Llegué un poquito tarde hoy. Ha sido muy interesante todo lo que he escuchado y qué bueno, Graciela, que te acuerdes de mí después de Sí, tanto tiempo. ¿cómo no? Claro, es que, bueno, son nuestras relaciones y nuestros vínculos académicos que hemos podido formar, aunque no nos conozcamos personalmente. Sí, Así sí, es. recuerdo muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, Bueno, muchas gracias a gracias. solamente me ustedes. resta decirle gracias a Francisco, a Aymara, a Marina y bueno, a todo el grupo de Mar del Plata, que además siempre estamos En pidiendo colaboración constante. colaboración para los concursos, para, bueno, la red Sí, Catatay también tenemos Relato. vínculos con Mónica, y, así que bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber escrito este libro, por haberlo editado, creo que estamos todos convencidos que es muy valioso, y bueno, por haber participado de esta conversación que ha sido tan enriquecedora y que nos deja con tantas cuestiones para seguir pensando y dándonos más excusas para pensar nuevos encuentros. Bueno, yo quiero recordar algo. Es como un aviso esto. El grupo que dirige Francisco Gleal, Grupo de Lectura y Escritura en América Latina, tiene un canal de YouTube y este conversatorio va a estar colgado en el canal. Lo digo porque a lo mejor alguno de ustedes en sus universidades tienen ganas de que alguien escuche lo que se habló en este momento y no ha podido estar y bueno, dentro de unos días ya va a estar colgado. Bueno, Nada sí, más. sí, lo vamos a difundir, lo vamos a Ah, difundir, muchas de gracias. me hecho, parece interesante que lo sí, 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 difundamos. lo vamos a difundir. Se Y tomaron además muchos temas de mucha actualidad claro, y los encuentros anteriores también, que también. yo, bueno, no pude estar en el de Carolina, que me Sí, hubiera también. encantado. Y están los del año pasado también. Todos tienen que ver con enseñanza y comunicación pública de la ciencia. Y literatura. Crítica literaria, perdón. Bueno, bueno, muchas gracias a todas las que Gracias a Gracias. ustedes. a las que están más lejos. Gracias, muchas Un abrazo gracias a grande. todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, Nos vemos. Nos Muchas vemos. gracias.